Perfecto. Bienvenidos amigos de Logic, clase de 21 de diciembre, la última clase del año, desde San Francisco, California. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los demás. De verdad, esta clase para mí es importante. Y bueno, esta cuarta clase que vamos a ver Big Data, dilemas, oportunidades de negocio, cambio en el paradigma legal y ético. Suena un poco escabroso, pero espero que pues saquemos algunas conclusiones de todo esto. Alex, gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Sí, vamos a darle. Nos acompaña Alejandro Lafuente. Alejandro es apasionado programador y analista de datos. Ha trabajado en empresas grandes en esta parte de datos y bueno, la intención es que nos comparta un poco, que podamos rebotar esta experiencia o esta clase con alguien que lo vive, que se dedica y lo vive todos los días y que de alguna manera pues tiene el conocimiento técnico de cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto debemos de considerar tres cosas de forma inicial. Primero es el crecimiento poblacional, es decir, cada vez somos más. Segundo, la generación de la información o la data. Y tercera, el Internet de las cosas. Vamos a ir explorando cada una de estas para poder contextualizar y poder poner en un terreno común y vamos viendo cómo se van cruzando todas. Y bueno, el crecimiento poblacional, no hay mucho que decir al respecto. Si se fijan y se van a dar cuenta que una tendencia o una cuestión que se van a dar cuenta muy comúnmente es cómo todos estos datos, si se fijan, son exponenciales. Es decir, no llevan un crecimiento, digamos que cotidiano o lineal. Alex, no sé si coincides conmigo. Si te fijas, hay un crecimiento lineal que de pronto tiene esta curva que es muy característica de las curvas exponenciales. Es decir, hay un punto donde se duplica cada vez y se ven como de alguna forma se verticaliza la curva. Y este tema tiene que ver con la población. Es decir, somos hoy alrededor de 7.8 miles de millones de personas en el mundo. Pero hasta 1930 pues éramos 2,000. Entonces, digamos que esta curva va a crecer y se prevé que para 2100 seamos alrededor de 15.6 mil millones de personas. Ahí es importante también aclarar cómo conforme más avanza la tecnología, también avanza la población de humanos. Ahorita justamente vamos a ese tema. Qué bueno que lo platicas. Ahorita lo vamos a aterrizar. Y no solamente somos más, también vivimos más. Es decir, justamente lo que acabas de mencionar, es decir, se equilibra o bueno, de alguna forma, entre más somos, pero más vivimos, pues más vamos a hacer, ¿no? Entonces es un tema como de la exponencialidad no solamente tiene que ver con la cantidad de nacimientos, sino la vida que tenemos en esta tierra. Y para esto me encantaría que me acompañaran a ver un pequeño video, dura 4 o 5 minutos, pero les va a hacer mucho sentido, así que acompáñenme nomás a ver este corto video. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population.
And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology, and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Bueno, pues aquí, como lo dice, lo menciona, es la evolución del lifetime de una persona ha sido importantísimo. Es decir, hace 200 años, alguien que vivía con mucho, 40, 50 años, hoy la expectativa de vida de cualquier persona, cuando menos en los países, al menos los más desarrollados, es al menos de 75 años, ¿no? Entonces, esto obviamente incrementa un montón de gente en este lugar. Y bueno, pues vamos al segundo punto, donde Alex seguramente nos vas a regalar mucha información y vamos a ir justamente a lo que a ti te gusta. Esta es la cantidad de solamente fotografías, solamente estamos poniendo fotografías y vean la gráfica desde 1880 que empezó esta tecnología hasta el 2000, es decir, ni siquiera vamos a meternos a 2020 o más porque sería mucho más de alguna forma elevada esta curva o más exponencial, pero es la generación de información o de data que tiene que ver solamente con fotografías. Y Alex, que te encanta, a ver, platícanos un poquito más de este slide que hiciste hincapié en precisamente. Sí, gracias. Mira, pues la verdad es que este slide, si ustedes se fijan, todo esto que está en este slide es pura actividad social
y de Internet. Y va muy de la mano con la gráfica pasada que traíamos ahí. A partir de los años 1990, que fueron los primeros pasos del Internet, fue donde hubo toda esta conexión con el mundo y se empezaron a generar datos de todos. Recordemos que antes la información no era obtenida como hoy en día. Antes se usaba mucho las encuestas y así información de pregunta directa, ¿no? Cuando viene todo el Internet y vienen todas estas nuevas aplicaciones, toda la infraestructura de lo que hoy en día es Internet, pues bueno, podemos tener, podemos conocer imágenes como la que tenemos ahorita, que esto es lo que pasa en un minuto de un día cualquiera. Entonces, como ven, son muchísimas cosas, muchísimos datos. YouTube, 4.500.000 vistas a video, 500.000 de tweets, 188.000 emails son enviados. O sea, es bastante. No sé si alguna vez han pues, reflexionado acerca de lo que conlleva, de lo que pasa en Internet fuera de lo que nosotros hacemos, multiplicado por toda la población del mundo que tiene acceso a Internet. Y algo importante que creo que va de la mano con el Big Data, como un adelanto, es qué hacen, o sea, qué se hace con toda esta data, ¿no? O más bien, qué se empezó a hacer no hace tanto, porque primero, por eso la tecnología va avanzando bien rápido. Primero fue la infraestructura del Internet. Si recuerdan antes, Internet no era lo que hoy es hoy en día. Antes, tú te conectabas a Internet con una línea de tierra, con tu teléfono. Y el Internet y la tecnología van avanzando y por ende van avanzando las cosas que se pueden hacer en Internet. Entonces, estas aplicaciones al inicio no hacían nada con toda esta información hasta que ya lo empiezan a hacer. Y por ahí vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Muchas gracias, Alex. Y bueno, ya hablando de Big Data ahora sí que si componemos toda esta información que acabamos de ver, pues vean cómo se ha incrementado la cantidad de data o de información que de alguna forma tenemos hoy en día, ¿no? Hasta el 2020, donde tenemos todo lo que tiene que generado por sensores o devices. Fíjense cómo los propios sensores han empezado a generar una cantidad inmensa de información y de data. Todo lo que tiene que ver con social media, todo lo que tiene que ver con VoIP, tiene que ver con Voice IP o todo lo que tiene que ver con información de teléfono, telefonía por IP, todo lo que tiene que ver con información que generan empresas. Es inmenso la cantidad y vean cómo también otra vez esas curvas empiezan a ser completamente verticales, ¿no? Eso es a lo que se le conoce como una curva exponencial. Y bueno, la tercera cosa que tiene que ver con el Internet el Internet de las cosas o el Internet of Things, que es, pues ahora sí que a partir de yo creo que el punto de quiebre es este año justamente, a lo mejor años atrás o a lo mejor años después, pero el Internet de las cosas cada vez es algo mucho más importante. Y si bien es cierto, el Internet de las cosas no es algo que se haya desarrollado ayer, pero también empezamos a ver cómo esta curva se exponencializa, ¿no? Desde 1992, cuando había 1 millón de computadoras conectadas a Internet, en 2003, que ya había las laptops, o después en 2009, que ya empezamos a implementar o a generar productos como a lo mejor estos focos inteligentes, o estas cosas que de pronto se empiezan a conectar y empiezan a depender un poquito de la tecnología. Y bueno, qué decir, los smartwatches, los electrodomésticos, el gobierno empieza a conectarse, empieza a haber infraestructura conectada al Internet de las cosas. Y bueno, cada vez es mucho más abrupto la cantidad de cosas que estamos teniendo hasta el día de hoy, que hay 50,000 millones de objetos conectados a Internet. Todos ellos generan información todo el tiempo. Y estamos solamente en el 2020. Es decir, esta curva tiende a exponencializarse y tiende a ser mucho más vertical año con año. Aquí, si me dejas... Adelante, Alex. Sí, mira, aquí en esta curva podemos ver que empieza la exponenciación a partir por ahí del 2016-2017. Volviendo un poquito para llevar una continuidad a lo que era el Internet.
para guardar toda esta información, que es muchísima, anteriormente lo hacían las empresas con sus computadoras locales, ¿verdad? O sea, tenían su computadora ahí. Y no me voy a ir tan técnico, pero ¿hace cuánto no, es relativamente nuevo todo esto de la nube, ¿no? Oye, ¿dónde se guarda ahora todo? No, pues en la nube, en la nube. ¿Qué es la nube, no? Bueno, pues la nube es nada más un servidor al cual tú te conectas que está en otra ubicación, ¿verdad? Pero hoy en día, con las empresas de tecnología, con mayor poder adquisitivo y todo, pueden hacer una inversión tremenda para poder guardar todos estos datos y después poder procesarlos, ¿no? Entonces, nada más quería ver ahí cómo se ve acentuado a partir del 2017, se ve acentuado muy increíble del 2017 a 2020, y pues toda esa nueva tecnología es la que habilita el uso de datos. Correcto, esa capacidad que se desdobla. Y bueno, pues vean estos, son solamente 5 años de cómo se están generando o quién está generando la información. Empresas, gobierno y obviamente la gente común, los humanos, quienes estamos en nuestras casas, es decir, los hogares. Esa es la dimensión de cómo se van generando esta data que estamos conceptualizando, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de crecimiento poblacional, ya hablamos de la generación de la data y ya hablamos de Internet de las cosas. Entonces, esas 3 cosas como que algo tienen en común, ¿no? Pero hay que también considerar un cuarto elemento que tiene que ver con la aceleración exponencial del crecimiento tecnológico. Eso es algo que también, digamos que se cruza, es decir, todos estos elementos están como un poquito empatándose o empezándose a cruzar y esto genera un efecto bastante interesante. Y esta es la aceleración del crecimiento de la tecnología. Igual, si se fijan, el común denominador de todas estas han sido la exponencialidad de la curva, es decir, lo rápido que incrementan esta verticalidad. Y vean, prácticamente desde 1400 hasta el 2050 que se prevé, es decir, es una proyección, vean cómo empezamos a tener avances mucho más importantes. Y también, bueno, esta teoría o de pronto este desarrollo tiene que ver con que cada vez es mucho más económico adquirir la tecnología y cada vez se duplica, es decir, se va exponencializando el avance en la misma. Alex, me encantaría, seguramente tienes muchísimo que platicarnos de este slide. Sí, pues no nos vayamos tan lejos. O sea, hoy en día, ¿quién no ha escuchado hablar de la 5G? ¿Qué es la 5G? O sea, ¿cómo ayuda, no? La 5G es otra evolución al Internet. O sea, entonces, simplemente lo que es una 5G, pues es un Internet que tiene una mayor banda de ancho, un ancho de banda. ¿Sí? Lo que implica es que puede viajar información, o sea, mayor información en el mismo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que los desarrolladores van teniendo en cuenta para poder decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, un GPS te envía a ti a cada minuto una coordenada, ¿no? Pero, ¿y qué hace? O sea, ahorita no hay mucha información con qué hace un GPS, más históricos de ubicaciones, lugares, todo eso, pero cuando tú le habilitas que pueda viajar más información, pues los desarrolladores van a encontrar un uso para ese espacio nuevo de ancho de banda que está haciendo. Otro caso, por ejemplo, son los teléfonos. O sea, cada vez que hay una generación de teléfonos, siempre escuchamos, no, es que esta batería tiene 19,000 miliamperes. Esta otra ya creció, ahora tiene 24 y todo. Y uno como usuario final, pues dice, pues ¿para qué tanto miliamperes si como quiera me dura nada más un día? No, pues, no que habían avanzado tanto. Bueno, lo que pasa es que los desarrolladores utilizan esa capacidad extra para en las aplicaciones empezar a hacer más cosas en el fondo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, un Facebook con un teléfono, tú lo pones en un teléfono viejito, no te va a correr. No es porque el teléfono, o sea, bueno, sí no tiene la capacidad, pero es porque el Facebook de hoy en día hace muchísimas más cosas de fondo que el Facebook de hace 3 años. Entonces, las aplicaciones en general también van avanzando.
gráfica que vemos son avances tecnológicos en el hardware, ¿saben? Son invenciones. Con cada invención de hardware que hay muchísimo software que se puede hacer y todo eso se necesita estar en consideración para saber, pues, qué está pasando, ¿no? O sea, con toda esta nueva tecnología, ¿qué implica toda esta nueva tecnología? Entonces, pues sí, veremos muchísimos más avances. El más cercano es la 5G. Vamos a ver más inventos, más aplicaciones. Pues no te vayas tan lejos. Hoy en día, para jugar un videojuego, ya no necesitas la consola, por ejemplo. O sea, ya tú juegas directamente en la computadora de los servidores de una empresa grande. O para hacer un procesamiento de datos grandísimo, antes necesitabas tener tu computadora de mucho poder. Hoy en día con la nube ya no lo necesitas. Corres tus modelos estadísticos en la computadora de otra persona, o sea, no de otra persona, de una empresa, ¿sí? Que tiene el poder de cómputo para que tú corras tu modelo. Obviamente todo eso es un nuevo esquema de negocio que antes no existía. Ahora prácticamente puedes rentar las computadoras de las empresas grandes para ahí tú correr tus aplicaciones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el sector de la tecnología avanza muy rápido y hay muchas nuevas oportunidades de negocio, como son un par que son las que te comento, la renta de utilizar la computadora para correr modelos estadísticos o para jugar videojuegos. Correcto. Sí, tu computadora pasa cada vez, es como antes nos importaba muchísimo qué tanta capacidad tenía a lo mejor la computadora de almacenamiento, ¿no? Y ahora prácticamente cualquier computadora, pues que tiene 120 gigas, lo que sea, y no se necesita más porque todo lo tienes de alguna forma en la nube, ¿no? Como bien lo mencionas, y lo que dices de la capacidad de procesamiento, pues también es algo que tal vez se vuelve nomás, nuestra computadora se vuelve solamente una ventana a ese mundo que está a lo mejor a cientos de miles de kilómetros que se está procesando, pero que en este momento tenemos la capacidad de hacerlo así. Es decir, bien lo comentas, y cada vez parece que este pipe, esta manguera de información, de datos, de capacidad, se va haciendo cada vez más grande y eso abre la posibilidad a que muchas más cosas sucedan, ¿no? Duplica la capacidad completa. Entonces, bueno, tenemos todas estas 4 cosas juntas. No es por abrumarlos, pero es demasiado. Es decir, se confluyeron en estos puntos 4 cosas interesantísimas y me voy a desviar un poquito para meternos en un tema que no podría darse si no es que estas 4 cosas se dieron juntas o que estas cosas se están dando de forma conjuntas. Y voy a hablar de Yuval Noah Harari, que es un verdadero exponente. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de leer Sapiens o este libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Es top seller, es lo más top de lo top respecto de un poco lo que tiene que ver con esta, pues parecería ciencia ficción, pero no, es lo que estamos viendo hoy en día. Y al final creo que sus conclusiones son bastante acertadas y voy siguiendo un poco algunas de las cosas que tiene en este libro que son importantes. Y él nos menciona el tema o el peligro que tiene que ver con el hackear a los humanos. Sé que suena bastante, tal vez como, ¿cómo decirlo? Como conspirativo o no, pero vamos un poquito a explorar la idea que nos menciona. El día de hoy, es decir, hoy, 2020, podemos y tenemos la capacidad de obtener datos biológicos que nos puedan dar indicadores. Es decir, esta capacidad hace 20 años, 10 años, 15 años, 5 años no la podíamos tener. Es decir, la detección de esta información que el cuerpo humano está generando por medio de las reacciones, el cerebro, inclusive nuestras posturas, cómo se mueven los ojos, etc. Por otro lado, hoy existe el poder computacional que se requiere para interpretarla. Es decir, tenemos que conectar estos 2 elementos porque si uno de estos 2 no existe, es imposible obtener un outcome, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, de la que ya hablamos antes, puede llegar a conocerte mejor que a ti mismo. Y para prueba un botón, Stanford generó este algoritmo que te puede predecir con un 99% si eres gay o no eres gay.
por medio de reconocimiento facial y un test donde te pone 2 imágenes de personas de sexos diferentes. Puede reconocer de forma instantánea si eres gay o no eres gay, si tus preferencias sexuales se orientan para un lado o para otro. Y esto lo hacen, como bien dicen, justamente para hacer un punto, es decir, para emitir un punto respecto a lo que es esta tecnología o lo que puede llegar a generar una evolución tecnológica respecto al tema, ¿no? Y cuando hablamos de esto, es decir, una preferencia sexual, pues es algo, si bien es cierto, muy personal, pues también es algo que de pronto a lo mejor hubiera sido difícil en algún otro momento de identificar, ¿no? Tendríamos que haber pasado por terapia, psicólogos o inclusive una introspección personal para determinar qué sexo es el de tu preferencia. Sin embargo, hoy la ciencia nos puede ayudar bastante con esto. Y si empezamos a estandarizar o comoditizar ese tipo de cosas, podemos pensar que el conocer las preferencias sexuales puede servir igualmente a las marcas, pues para saber qué tipo de imagen te va a poner, cuál va a ser ese trigger o esa cosa que te puede ayudar a vender más, ¿no? Pensemos que éticamente esto no es tan correcto, pero así como hay hombres y mujeres que se pensaría que tienen una orientación sexual muy definida, ¿qué pasaría si de pronto las empresas pudieran tener acceso a esta información? Pero también, si esto sucediera, hay países en Medio Oriente que pudieran forzarnos a tomar un tratamiento, es decir, a quien resultara gay, forzarlo a tomar un tratamiento o tener una pena privativa de libertad por el simple y sencillo de ser gay. Entonces, pues esto puede tener implicaciones bastante complejas, ¿no? Y el dilema del futuro que presenta entre sus libros o entre sus pensamientos y sus entrevistas es, imaginémonos que en 20 años tenemos la posibilidad que nuestros teléfonos y relojes inteligentes puedan monitorearnos todo el tiempo con la finalidad de avisarnos justo cuando detecte cualquier tipo de alteración en nuestro cuerpo, así como evitarnos el cáncer, infartos, lo que sea. Es decir, en cuanto detecta levemente que existe alguna anomalía en nuestro cuerpo, antes de esperar a que nos duela algo, antes de ver que se nos cambia el tono de la piel o que nos sale un tumor por ahí, que te dijera, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que estoy empezando a detectar unas malformaciones en unas células que pueden ser precisamente atendidas en este instante y eso evitaría que tuvieras cáncer, ¿no? Entonces, el dilema es privacidad contra salud, ¿no? Y así como este dilema van a empezar a existir, pues van a existir muchos otros más. Pues Richie, Dime. no, sigamos suponiendo en tu concepto, que no lo veo muy ¿Lejano? Sí, o sea, ¿qué van a hacer las aseguradoras si se llega a tener acceso a esa información? ¿No? Todo eso va a entrar en juego para... Y justamente es este tema, este debate ético entre la ética de las políticas públicas y la relación del uso de datos. Es decir, hoy por hoy, cuando hablamos de privacidad, pues no significa demasiado. Hoy, todavía en el 2020, es como, bueno, pues que tengan mis datos, pues, ¿qué? No pasa nada. Pero ¿qué va a pasar en 20, 30 años, en 15 años, donde toda esa información sí representa un expediente, sí representas un dato, un archivo? Justamente, ¿qué va a pasar? La aseguradora que te digan, no te doy, ¿no? ¿Por qué no? Pues mira, porque tengo tu expediente completo y ya sé que no me convienes como cliente, ¿no? ¿Qué otras cosas alcanzas a ver, Alex? Para el sistema de créditos, hoy en día ya utilizan datos. Quesky, me parece. Es una de ellas. Vamos al tema. Sí. Me encantaría que platicaras un poquito cómo funciona. Quesky es una empresa de microcréditos mexicana que tú te das de alta, llenas un formulario, obviamente creo que toman en consideración tus redes sociales, ¿no? Platícanos un poquito más de eso. Sí, sé que hay ahí varios analistas de datos. El ámbito de ser un analista, un científico de datos, es algo que se escucha pues como que muy ocultista, ¿no? Pero la verdad es que es nada más una persona que tiene un conocimiento en diferentes disciplinas. Y
Uno de ellos sí me comentó que utilizan la información de las redes sociales. Cuando tú dejas que una aplicación use la red social, te dice un listado de qué información está tomando, ¿sale? Entre ella lo que te gusta, tu edad, tus amigos, tu información de amigos. Entonces, Facebook sí es algo restrictivo con esa información, o sea, porque por una serie de cuestiones que tuvieron ahí con el Congreso de Estados Unidos, empezaron como que a ser más claros acerca de todas las regulaciones que ellos tenían. Antes no pasaba. Y bueno, pues Quesky utiliza justo tu edad, tu sexo, todo lo que tú tienes en Facebook, pues literal completa el formulario y ya ellos le corren unos algoritmos, ¿verdad? Que utilizan mucha estadística. Como les decía, un equipo para ciencia de datos es un equipo multidisciplinario, hay programadores, actuarios, hay de varias disciplinas. Seguro, si ellos tienen alguna correlación encontrada, que ahorita vamos a hablar más ya del Big Data, seguramente la utilizan para que con la información que les da Facebook de tu perfil, puedan detectar si eres un candidato o no eres un candidato. Pero ya todo eso nada más con darles acceso a tu perfil de Facebook. Ahora las empresas, eso es lo que van a buscar, porque nadie se vio venir y muchos todavía siguen sin verse venir qué es lo que implica el estar poniendo tu vida en una red social, ¿saben? Entonces, Voy a brincarme al siguiente tema, que tiene que ver justamente con esta ética y política de datos. Y justamente lo platicamos tú y yo en la mañana, Alex, cómo para nosotros como publicitantes en Facebook, antes era como una cuestión casi estratégica el poner las preferencias, las edades, los intereses, y obviamente si tu presupuesto es chico, pues, o sea, si tienes poco presupuesto, pues obviamente sí sigue esos parámetros. La realidad es que hoy podrías ponerle absolutamente nada, es decir, dejar que corriera el algoritmo completo, es decir, ponerle, oye, Facebook, enséñale mi publicidad a todo el mundo, no importa. Y Facebook, por medio de ese algoritmo, que está tan avanzado, puede llegar a determinar, eficientar tanto tu presupuesto, porque al final es lo que busca, es decir, lo que busca es que tengas una conversión económica de tu inversión de publicidad a ventas. Y me platicabas hoy, Alex, que no nomás considera lo que tú le das like o la foto que des o qué es, ¿no? O sea, ya el algoritmo es tan inteligente y tan avanzado que puede interpretar qué tipo de fotos subes. Platícanos un poco más, Alex, me encantaría que nos compartieras esta parte. Mira, sí, o sea, conocemos Facebook. Facebook es una de las empresas que más dinero tiene en el mundo. Y la manera en la que ellos viven, no recuerdo quién lo comentó, pero es del mismo ámbito de esos tops. Netflix, el CEO de Netflix alguna vez dijo que su principal competencia era el tiempo. Entonces, se escucha curioso, se escucha chistoso, pero reflexionando, la verdad, las empresas de tecnología, de entretenimiento, buscan mucho el cómo hacer que pases más tiempo, ¿no? En esa red social. Entonces, sí, anteriormente, hace unos 3 años, 4, tú como una empresa de marketing que vendías una estrategia comercial, de marketing digital, pues tenías que segmentar, hacer toda esta segmentación. Hace poco una universidad hizo un estudio en donde dijo que cerca del 40% de las veces que hicieron las pruebas, la inteligencia artificial de Facebook venció al ser humano que programó la estrategia de marketing digital y que era gente que sabía hacer esas segmentaciones. Entonces, eso es utilizando no solamente los likes, como bien dice Richie, lo comentamos en la mañana, porque no todo el mundo, por ejemplo, si ahí para los que tienen pareja,
Si a ti te gusta una actriz o eres mujer y te gusta un hombre, a lo mejor no le vas a dar like, ¿verdad? Pero Facebook tiene eventos. Cada cosa que tú haces en Facebook se registra. Entonces, por ejemplo, si tú estás en tu celular y estás dando scrolling, Facebook detecta que estás dando scrolling y detecta qué post estás pasando. Si tú te quedaste pasando, si tú te quedaste viendo un post, te empieza a ver cuál es el tiempo de ese post. O sea, te detecta que tú te paraste ahí, te detecta que el tiempo que estás viendo ese post, si viste ese video, cuánto tiempo te quedaste viéndolo. Entonces, eso nada más de ti, pero Facebook tiene la información de millones de usuarios. Con eso empieza a hacer una estadística inferencial y empieza a hacer su estrategia. Es decir, ok, a este individuo le gustan los videos de gatos, ¿no? Y te empieza a mostrar más videos de gatos, ¿no? A lo mejor empieza a sacar también relaciones, que empezamos ya con temas de inteligencia artificial, que te empiezan a encontrar esas correlaciones. A lo mejor a alguien que le gustan los gatos, pues resulta que también le gustan las plantas, ¿no? Y esa persona que le gustan las plantas, resulta que le gusta el té. Y entonces empieza a haber correlaciones que ahorita a mi capacidad yo puedo encontrar, pero yo no tengo toda la información que tiene Facebook. Y ni siquiera aunque la tuvieran, un ser humano no tiene la capacidad para procesarla. Pero esas empresas sí las tienen. Y para eso empiezan a utilizar ya las inteligencias artificiales también, que empiezan a encontrar todas esas correlaciones. Y entonces tenemos los resultados que tenemos, que ya tenemos, que una inteligencia artificial utilizando su propio algoritmo es más efectivo que alguien que te lo programe. Entonces, sí, la verdad es que eso es con Facebook y con todas, ¿eh? Con todas las aplicaciones así grandes, así es. Así es. Y bueno, pues en este caso, bueno, pues la Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning, pues esta combinación de factores, pues van a hacer o van a poder manipular a una persona para que compre, piense o sienta a través de estímulos sensoriales. Es lo que dice el autor en el sentido de decir, bueno, por medio de el conocer cómo te sientes, cómo reaccionas, no nomás de ti, es decir, son miles o millones de reacciones que de forma conjunta pueden predecir y pueden generar estos estímulos sensoriales suficientes para que tú puedas, para que la inteligencia artificial o quien la manipula, pues te pueda hacer sentir más triste o más feliz o etc., ¿no? Esto sucede, puede suceder ahora. Y bueno, pues no sé si se acuerdan de esta mujer, de Cambridge Analytica y de Brittany Kaiser. Si no han visto en este caso el documental, véanlo, vale mucho la pena. Y bueno, explica perfectamente qué sucedió, ¿no? Ok, entonces, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la Big Data, no? Ya vimos, tocamos varias cosas, varios temas, de alguna forma como que lo estamos redondeando, estamos circulándolo. Y bueno, vamos con la definición. La Big Data, pues es un campo que trata de las formas de analizar, extraer sistemáticamente información o de tratar de una manera de conjunto de datos que son demasiado grandes o complejos para ser tratados por el software de aplicación de procesamiento de datos tradicionales. Y al final del día es un poquito esto. Es decir, la data está esparcida en el mundo de diferentes formas, es decir, digamos que no está organizada, pero es a través de la analítica que se empieza a organizar y a partir de ahí podemos tener decisiones. Alex, por favor, explícanos un poco más cómo entiendes tú la Big Data. Sí. Mira, definitivamente todos los productos generan información, ¿sale? Muchas veces cuando alguien desarrolla un producto, no tiene pensado que va a utilizar la información o no sabe cómo le pudiera ayudar esa información. Entonces, al momento del desarrollo, y me voy a ir un tantito técnico, perdonen. Sí, adelante. Al momento del desarrollo no tiene una estructura definida de los datos, ¿saben? O sea, simplemente los arroja. Antes estaba se le llama SQL, que es información estructurada, y es como un Excel, literal, como un libro de Excel.
Y no hace mucho se empezó a popularizar el uso de información no relacionada. La información no relacionada, la ventaja es, imagínense que todos esos likes y todos esos, que le están dando scroll y todo, si viviera en una base de datos relacionada, tardaría mucho porque la computadora tiene que acomodar la información donde es. Y ese es un tiempo de procesamiento y te consume más espacio porque a veces lo pasaste el post y no le diste like, entonces en la base de datos tendría que ser que no le diste like, eso es una base de datos relacionada. La no relacionada, para ya terminar pronto, es, te avienta toda la información ahí tal cual, o sea, no importa si hay campos vacíos, no tiene como tal, sí tiene una cierta estructura, pero no está relacionada y pues para eso a los desarrolladores les encanta porque es más fácil de desarrollar y también los tiempos de respuesta en las aplicaciones son más rápidos. Al momento de analizar esa data es más complicado porque necesitas personas que te estén acomodando esa data y esa es una profesión del futuro. El data analyst, ¿no? O parte de, el data science es científico de datos y el analista de datos. El científico de datos es el que te dice los algoritmos que tú debes de usar y el analista de datos se encarga de que la información esté limpia para que se puedan usar. Entonces, yo así lo veo en este diagrama, o sea, la información tú la recibes pues desordenada y alguien se encarga mediante el lenguaje de programación a estar estructurando toda esa información, ¿sale? Y ya una vez que está acomodada, utilizan un algoritmo para poder tomar las decisiones. Correcto. Y bueno, pues el uso actual del término Big Data se refiere al uso de la analítica predictiva, la analítica pues, de comportamiento del usuario o de ciertos otros métodos avanzados de análisis, justamente como lo dice Alex, es decir, es no solamente la data nomás ahí aventada, sino es decir, cómo la empiezas a tratar, cómo la empiezas a analizar, qué caminos empiezas a generar para obtener ciertos resultados. Es decir, cuáles son las preguntas que estás planteando y en esa data que está ahora sí que almacenada y de alguna manera regada por ahí, cómo es que empiezas a acomodarla, ¿no? Y en esta parte, Alex, a lo mejor es un poco técnico, pero me encantaría que lo aterrizara lo más práctico posible, lo más sencillo, lo más claro. ¿Cómo es ese proceso? Es decir, tenemos toda esa data regada, ¿cómo empezamos a bajarla? ¿Cómo le dices a la computadora, en este caso la programación, qué le pides? ¿Qué le dices? Por eso me encantaría que nos explicaras cuál es el proceso en el cual tú das esta analítica predictiva o le pides que haga algo en específico. Sí. Mira, hay un ejemplo, antes de irme a lo técnico, hay un ejemplo que me gusta para este caso. Y estaba el gobierno, no recuerdo de qué ciudad o país, no es de aquí en México, pero estaban analizando los ataques de tiburones y ellos tenían ahí un asunto porque decían, oye, ¿por qué? ¿Qué está pasando que hay ataques a tiburones, no? Y entonces, analizando diversos factores, pues es el gobierno, tiene datos, encontraron que hubo una correlación que decía que cuando más se vendía helado, más ataques de tiburones había. Entonces, se quedaron, caray. Entonces, o sea, entonces por los helados atacan los tiburones. O sea, como que no, ¿verdad? Pero no, o sea, ya al momento de investigar un poquito más, pues se da cuenta que cuando más se venden helados es en verano, en un tiempo de vacaciones, hay más gente en las playas, entonces los ataques a tiburones son más cercanos. Lo que quiero llevar es, hay un dicho en la analítica, es correlación no es igual a causalidad.
¿saben? Una correlación una correlación puede ser una positiva o una negativa, ¿sí? Si es una correlación positiva, pues es que en base a un evento A va a pasar B. ¿Qué tan probable es que pase B? Esa es una correlación. Entonces, muchas veces cuando encuentras las correlaciones, significa que encuentras una causa, pero sí puedes tener una noción de qué puede estar pasando. Y para eso empiezas ahora sí a analizar más cosas. Y cuando me comentas pues, de dónde saca la información o algo, definitivamente tienes que tener un punto de partida, ¿no? O sea, para el uso que vayas a tener de la información. Puedes obtenerla desde... Hay empresas que te venden la información. Por ejemplo, yo que estoy en temas de planeación de la demanda para empresas de retail, hay empresas consultoras que te venden la información de todos los usuarios, ¿sabes? Y hoy en día el retail está evolucionando también y entonces ya empiezan a generar su propia data, ¿no? Y es muchísima data. Por ejemplo, hay programas de lealtad en donde tú utilizas tu tarjeta y no es nada más para juntar puntos o redimir promociones o cosas así. O sea, literal, están analizando la canasta básica del consumidor y dicen, ok, pues si el consumidor se lleva unas toallas sanitarias, también se va a llevar un chocolate. Es un caso real, ¿eh? O sea, hay una correlación en el consumo de toallas sanitarias y compra de chocolate. El assumption es que pues, las mujeres están en su periodo, tienen un antojo de chocolate, ¿no? Entonces sacan promociones cruzadas. Entonces, la data ya te la pueden dar las empresas, la puedes tener tú, para tenerla tú, por ejemplo, desde Facebook o desde otra aplicación, pues utilizas un lenguaje de programación. Hay algo que se llama API. Una API es una conexión al servidor, ¿sí? Es una conexión que pone en este caso el dueño del servidor, llámese la empresa que sea, y tú vas a tener acceso a lo que la persona quiera o los permisos que te dio en esa API. Esas se crean. Entonces, por ejemplo, Facebook tiene una API que es para los marketeros. Y tú vas, normalmente el lenguaje más común que se utiliza en Data Science es el Python. Python puede ser R si eres más estadístico, pero el más común es Python por ser amigable y por que muchos desarrollan pensando para Python. Entonces vas, te conectas y pues listo, empiezas ahora sí que a leer, es mucho de leer documentación. Como no es una base de datos estructurada, no hay reglas prácticamente para la data. Entonces el mismo proveedor al que te estás conectando te dice cuáles son los comandos que tienes que poner y pues, tú empiezas a literal a agarrar la data. Y hoy en día, eso sí, y quiero que se lo lleven porque es importante este punto. Hoy en día, hacer estos análisis estadísticos es más fácil que nunca. Porque, por ejemplo, para hacer una regresión lineal, tú a la computadora ya no le tienes que decir exactamente el cálculo. O sea, ya no necesitas ser un matemático para eso. O sea, no necesitas ser un experto matemático. Solamente le pones la función de regresión lineal como si fuera un Excel. Función de regresión lineal, los valores y listo. Pero pues en un lenguaje de programación tienes más cosas, ¿no? Entonces, es importante que sepan esto, este tipo de análisis y de cosas cada vez están más fáciles y cada vez se desarrollan más cosas para que sean más fáciles también de hacer. Pues realmente lo que dijiste es mucho más allá de lo que viene en esta breve explicación y completamente correlacionada. Y para esto, creo que si quedan dudas o si quedan de alguna forma algún tipo de, pues, ¿cómo decirlo? La aplicación formal de cómo se ve esto en la vida real. Creo que el caso de Netflix es un caso que sin dudas nos dejó ahora sí que bastante claro lo que se puede hacer
y Alex, yo creo que este caso para ti no es nada extraño. Netflix identificó que había una serie británica que se llama House of Cards, que había sido producido en 1989 por una persona que justamente pertenecía a la política británica, y se hizo una miniserie en estos años 1988, 1989, y había una extraña correlación entre la gente que le gustaba esa serie y Kevin Spacey, ¿no? Entonces, pues empezaron a cruzar patrones, empezaron a generar patrones. Esto obviamente estoy hablando de 2009, 2010, o sea, de alguna forma no es que la Big Data sea de ayer, pero 2009 a lo mejor todavía, pensando en Big Data y en aplicaciones concretas, tal vez parecería algo que apenas estaba empezando a dar como para empresas, corporaciones. Y la correlación, es decir, todos esos experimentos que hicieron fue decisivo para tomar en consideración qué artistas, qué protagonistas, qué tipo de dirección, qué cámara, qué enfoques, inclusive hasta la iluminación de la propia producción, es decir, la fotografía que se iba a dar. Y esto fue de alguna forma tan decisivo y tan importante que, bueno, hay un antes y un después para Netflix después de House of Cards. Es decir, fue una serie tan exitosa que a partir de aquí, de alguna forma, Netflix volvió a hacer este tipo de procesos para sus nuevas series, ¿no? Entonces, esta es una forma bastante interesante de ejemplificar cómo es que la Big Data cruzada en términos estadísticos y términos efectivos, pues sí es que da resultados. Alex, no sé si de este ejemplo tengas algo más de contexto o conocimiento. O de propiamente Netflix, creo que salió el tema también que platicamos hace rato respecto a Netflix, cómo de alguna forma está todo el tiempo midiéndote, ¿no? Está en mute. Sí, la verdad es que sí, como comentábamos, todas las aplicaciones están midiendo los datos, cada aplicación a lo suyo, ahora sí, que zapateros a tus zapatos. Y Netflix lo que hace es te empieza a medir los eventos. Cada evento es si adelantaste 10 segundos, si adelantaste 30, si le pusiste pause. No, que a veces hay un cuadrito que aparece, sigues viendo esta serie, ya cuando domingo ahí que te la pasaste todo el día, que tal, famoso cuadrito. Sí, todo eso ellos tienen registrado qué hacen, ¿no? Y entonces así empiezan a medir a las series. Y de hecho hay varias series que utilizan esas estadísticas para decir si continúan haciendo temporadas o no. Entonces, todas esas estadísticas son las que usan para decir, oye, ¿sabes qué? Esta serie hasta aquí o esta serie adelante, o sea, pero es pues todo eso, ¿no? Uno lo utiliza al natural y ni se imagina que están monitoreando todo eso para dirigir el negocio. Entonces, sí, Netflix sí es un gigante. Bueno, y una última aplicación, y ahora sí ya entramos al tema LegalTech, porque de alguna forma sería como, bueno, pues está bien, muy padre y muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con esto, con LegalTech, no? Me voy a permitir poner 4 minutos de presentación que dio John Alexis Guerra, es un colombiano de Singularity. Singularity es para mí uno de los referentes a nivel internacional de innovación y de ahora sí que sagacidad en ese sentido. Y bueno, ahí tienen la URL por si quieren verlo completo. Pero bueno, les comparto este extracto que creo que es muy valioso para que escuchen hablar a el ponente respecto al tema. Insight número 1. Insight 2. Este es el estado del arte del análisis de Twitter de las elecciones del país. Estos datos, esta foto fue sacada de un medio de comunicación colombiano, de los principales, y estos son los análisis que nos entregan a nosotros. Cada vez que yo le digo a la gente, yo analizo Twitter, ellos dicen, sí, pero es que eso ya lo ha hecho todo el mundo. ¿Qué dice eso? No, pues que tal candidato tiene 40% de seguidores que son falsos y que más o menos esta gente está hablando positiva y negativa. Y yo le digo, y muéstrame la evidencia, ¿sí? Venga, les muestro evidencia.
Esto es una herramienta que yo vengo desarrollando desde hace 8 años para analizar las elecciones de Colombia. No solamente usted puede ver en minuto a minuto los tweets que están ocurriendo, puede ver de qué se está diciendo, seleccionar cada uno de los candidatos y ver los resultados. Y vamos a ver si hacemos funcionar esta vaina acá. Y aquí les voy a presentar una versión viejita de esto, no me roben el internet. Esta es la que estaba corriendo en las elecciones pasadas. Yo puedo escoger a Oscar Iván Zuluaga o puedo escoger a Juan Manuel Santos y nótese la velocidad de interacción que es fundamental para que el cliente no se aburra. Yo puedo seleccionar las líneas de tiempo, que es la típica que ustedes han visto. Aquí se ve que Juan Manuel Santos estaba ganando en términos de cantidad de menciones, pero aquí lo interesante es que yo puedo seleccionar este periodo que está ahí, que es el único periodo en el que Zuluaga le estaba ganando a Santos. Ahí yo puedo ver exactamente qué se estaba diciendo. Entonces me dicen más o menos los temas, quiénes eran los que estaban moviendo la cosa, también quiénes eran los que más estaban interactuando. Esos son datos que vienen completamente de allá, yo no tengo nada que ver con eso, y estos son los más retuiteados. ¿Listo? Entonces, pero ahí salió algo que me pareció a mí súper interesante y algo que yo quería entender por qué estaba ocurriendo. Esto que está acá es un análisis de Super Tiny Data, 150,000 tweets que colecté en menos de un día, donde tenemos en el eje de las X cuántos segundos han pasado desde que se creó el tweet, las primeras 2 horas, y en el eje de las Y cuántos retweets ha obtenido. Entonces, para que entendamos, alguien súper famoso y carismático como yo en Twitter, yo tuiteo algo y arranco por acá y me voy hasta que mi mamá lo ve, lo retuitea y sigo por acá en uno, ¿sí? En serio, la gente exitosa en Colombia y casi que en el mundo están en este rango, ¿sí? Arriba, los de 600 son los verdaderamente duros, como los medios grandes cuando la sacan del estadio o los expresidentes cuando están moviendo sus seguidores, pero hay un animal que no es como los otros. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Vean los que no lo han visto, ahí se los presento. Fíjense que este que está acá es un tweet que pasó de 0 a 2, bueno, no 0, de 10 a 200 retweets exactamente en el mismo segundo. ¿Sí? Así yo cogiera y le dijera a todo el mundo, saquen sus celulares y pónganlo así. ¿No? ¿No? Ok. Hey Siri, follow Duto Guerra en Twitter. ¿No funcionó? Ok. Así yo hiciera eso y esa vaina funcionara, ese patrón no lo vamos a conseguir. Entonces, vean, les muestro más evidencia de qué era lo que estaba pasando ahí. Yo cogí las 500 cuentas que estaban haciendo ese y miré las fechas de creación y fíjense que casi todas fueron creadas en diciembre de 2013, lo cual es bastante extraño. Luego me puse a ver el número de seguidores y cuántos lo seguían, y la forma en que ellos crean estos robots es que sencillamente ponen un nombre sexy, John Alexina 3225, voy y me bajo una foto sexy de internet y voy y sigo más o menos a 50 personas de la población objetivo que yo quiero influenciar. ¿Listo? Dependiendo de lo sexy de la foto, a mí me van a seguir de vuelta 30, 40, 50. Ese es el margen de error que ustedes ven sobre Y. Y ya les presento un ejemplo de esos. Aquí están exactamente algunos de los tweets que estaban ocurriendo hace 8 años, que fueron completamente inflados, y aquí está la evidencia de que al parecer estaban generando eso. Y yo puedo seleccionar cada una de las cuentas e ir a ver que este robot todavía no ha sido detectado por Twitter. ¿Sí? Y es un robot que, a pesar de que Twitter mató a más o menos el 30% de sus usuarios para matar este tipo de cosas, en ese momento no lo había cogido. Y como estoy quedando en tiempo, entonces vamos rápido. También hemos hecho análisis en... Bueno. Una adivinanza. ¿Quiénes creen ustedes que también tienen la capacidad de hacer esto? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Es pregunta capciosa? ¿Quién tiene la capacidad de ver patrones y de observar cuando algo se sale del lugar? Pues en sí los gobiernos, ¿no? Así es. Las unidades de inteligencias financieras. Así es, María José, el SAT. Bueno, ¿cómo se ha implementado la Big Data en el LegalTech, ¿no? Ya vamos a entrarle a la materia. Alex, ¿cómo vamos? Vamos bien, ya. Muchísima información, la verdad. Pero así es este tema, ¿eh? Así es. Y bueno, una de las herramientas que se han generado a través de la Big Data, una vez que ya como que terminamos de darle el círculo a las cosas,
es el Litigation Analytics, ¿no? Y esto obviamente pues es la ciencia de sacar de alguna forma de grandes volúmenes de información, datos que nos van a ayudar como una herramienta legal. De hecho, cuando platicamos acerca de Vincent, ¿se acuerdan esta aplicación de Vilex que nos ayudó precisamente Alejandro, otro Alejandro, a platicarnos un poquito más cómo funciona? Pues obviamente lo que hacía es que en cuestión de segundos nos daba prácticamente de un tema específico o de un quote o de un criterio específico, nos daba una conexión, inclusive ni siquiera que habría que poner el quote, incluso poniendo el escrito, la demanda, un PDF, nos hacía en ese momento la captación de qué se trataba a través de la inteligencia artificial y a través de la Big Data, es decir, a través de tener todos los compendios de todos los criterios, etc., te decía en cuestión de segundos lo que podía resultar o lo que podía hacer en materia de tu caso. Es decir, te podía ayudar a analizar el caso en cuestión de segundos, ¿no? Entonces esto, de alguna forma usada para bien, pues bueno, nos puede ayudar a mejorar la base legal de nuestro asunto, a conocer antecedentes de cómo se resolvieron casos previos o a hacer más eficiente mi operación, mis recursos humanos y mi investigación jurídica para que en un clic yo pudiera llegar a tener en ese momento todo lo que puedo tener o deber que considerar para poder contestar mi demanda. Pero usada para mal, pues puedo ver cómo resuelven los jueces o el juez que me tocó o la autoridad que me tocó. Puedo ver qué tan efectiva es mi contraparte y qué tantos juicios realmente gana. O puedo ver qué argumentos tienen más probabilidades de ser convincentes ante un juez, ¿no? Obviamente esto sería manipular el sistema, pero es algo que también se puede hacer. Y por otro lado, y aquí creo que viene una reflexión importante, y creo que es algo que estaba dándole vueltas hasta cómo tocar ese tema, ¿no? Me encanta pensar que en el contrato social, que en nuestra constitución, que en el momento que nosotros nos pusimos de acuerdo como sociedad para hacer nuestras leyes, cómo nos rigen y qué hacemos y cómo lo hacemos, pues eran personas de otro tiempo, eran necesidades, complejidades y problemas de otro momento. Hoy vivimos en el 2020 con problemas de un tiempo diferente, con personas diferentes, con intenciones y voluntades diferentes. Y de pronto nos rige o estamos al amparo de una ley o de una forma de hacer las cosas que ha subsistido y que de alguna forma es un poco reptil. Es decir, vivimos pensando que la cantidad de gente que se vive en este momento, con la cantidad de información y con la cantidad de inmediatez, pues pudieran llegar a ser eficientes cuando nos hemos dado cuenta que no. Y particularmente el sistema judicial no me puede decir lo contrario, ¿no? Entonces, algo más que tiene que ver con la Big Data y con la inteligencia artificial es el Online Dispute Resolution, es decir, las disputas de resolución en línea, que si concatenamos la Big Data y la inteligencia artificial, pues de alguna forma esta es una ciencia que se empieza a generar donde grandes volúmenes de datos, tanto los corporales de una persona que está haciendo una declaración, como cómo se resolvieron casos en el pasado, cuáles son los criterios para definir cuáles pruebas pueden ser o no pueden ser, o cuáles argumentos pueden ser viables o válidos o no, pues nos podrán dar un resultado mucho más importante o mucho más preciso y mucho más rápido, ¿no? A medida que las partes, los abogados establecen mecanismos más sofisticados, pues se podrían cotejar esto con la Big Data, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, pues ¿tú qué preferirías? ¿Un juicio que se resolviera 95% de eficiencia en una semana o un juicio resuelto por jueces durante años, ¿no? Es una pregunta que seguramente veremos en el futuro y que seremos testigos de cómo cambia, ¿no? Sobre todo cuando seguramente empezará por temas de baja cuantía, por temas de carácter civil, a lo mejor no temas penales, pero sí estoy seguro que poco a poco veremos que la inteligencia artificial, que el match de criterios, que en el momento en que todo esto toda esta información se empieza a generar la inteligencia artificial cada vez es más inteligente, veremos con buenos ojos a lo mejor que una computadora me defina si gané o perdí en una semana y a otra cosa mariposa, a esperar 2, 3, 4 o 10 años en una resolución donde tal vez se pierde más por el propio tiempo.
Y bueno, pues a que no sabías, ¿no? Vamos a terminar con esto. ¿Se acuerdan del 10 Years Challenge? ¿Alguien se acuerda? Por favor, díganme si sí, alguien se acuerda de ¿sí? ¿Alguien me acuerda que era el 10 Years Challenge? Sí, yo me acuerdo que tenías que poner una foto tuya actual contra otra de hace 10 años, ¿no? ¿Es ese? Es correcto, ese es el 10 Years Challenge, ¿no? La gente se subió en el tren, no voy a decir de qué, y todo el mundo ponía su antes y su después, empezaban a demostrar cómo habían envejecido o no envejecido, qué tan guapos se habían puesto. Y bueno, pues al final del día, esto nos permite justamente que las cientos de miles y millones de fotos, es decir, la Big Data, se usaron para que la inteligencia artificial pudiera generar patrones y un software que permite hacer esto. Si algo es gratis, tú eres el producto. Alex, ¿con qué concluimos? ¿Qué me ayudas a cerrar de estos temas que pueden llegar a ser, por un lado, interesantes, por otro lado, pues no sé, como disruptivos, que de pronto te hacen pensar lo que viene, pero también a la vez que más que venga lo que estamos ya viviendo, ¿no? A lo mejor creo que sobre la superficie se ve muy poco, pero el iceberg tiene bastante de fondo. Sí, sí, ahí concuerdo contigo, Richie. Ese último dicho es potente. Mira, ahí se puede llegar a ser fatalista con todo esto. Sí, no creo que pase algo, o sea, sí hay que ser fatalistas, pero no caer en la ciencia ficción, ¿sabes? Yo creo que, Alex, más que fatalista, y me regreso un poco al tema con el que iniciamos, a lo mejor, el no ser responsables ni ser proactivos respecto a las políticas públicas que nuestros gobernantes, llámese los presentes, los futuros, van a hacer respecto a la privacidad y el uso de esos datos, y qué tanto somos activos o proactivos respecto a definir cuáles son los límites. Creo que juega un papel fundamental, ¿no? A nivel global respecto Sí. a lo que nos espera como sociedad. Sí, Si estamos que de pronto esa información caiga en manos equivocadas, ¿no? eso sí, o sea, completamente de acuerdo. Sí hay que ser conscientes de que la información que damos la utilizan. Es bien sabido que las personas que trabajan en Silicon Valley son las personas que menos dejan a sus hijos utilizar las redes sociales. Y es porque esas personas saben cómo funciona. Entonces sí tienes que, o sea, sí es cuando tú utilizas una aplicación gratis o dejas ahí algo, ya hay la tecnología para procesar toda esa información y sacar estas correlaciones. Hubo un cambio en la programación cuando se unió con la estadística para hacer todas estas cosas y entonces, pues sí, definitivamente se tiene que hacer, como tú comentas, más allá del punto de vista de publicidad o algo, ¿qué va a pasar cuando esta información la tenga el gobierno, las agencias del gobierno o agentes de ese tipo, ¿no? Pues que ya la tienen, ¿no? Sí, seguro. Seguro, Richie. Pero sí, Bueno, pues me encantaría abrir los micrófonos si alguien tiene algo que agregar, que poner sobre la mesa, que comentar. Creo que es el momento. Esta clase, de alguna forma, es un poco más corta, pero no menos profunda. Créanme que le invertí muchas horas de investigación para que esta clase tuviera, de alguna forma, coherencia, porque al final del día, como bien dices, Alex, es mucha información. Pero bueno, tenemos un reto grande enfrente y también una oportunidad. Es decir, no solamente ser fatalistas, como dice Alex, sino cuál es la oportunidad que todo esto nos brinda y sobre todo quitarnos la venda de los ojos. Es decir, saber que esto no es que va a pasar, es que ya está pasando. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal? Pues precisamente quería saber cuál era su opinión respecto a cómo se podría regular este tipo de cuestiones, porque pues a final de cuentas el hecho de que esté tan descontrolado este flujo de información y sobre todo pues estas cuestiones de que la gente comparte su información, si bien voluntariamente, pero a final de cuentas pues tendría que buscarse, pues no sé si algún tipo de freno, control. Pensando primero, por ejemplo, en los menores de edad, ¿no? Hay un documental que seguramente ustedes ya vieron que se llama The Social Dilemma, que es de Netflix, en donde precisamente pues hacen ese planteamiento, ¿no? De cómo sobre todo los más chicos, pues prácticamente ya el tema de las redes sociales, de compartir, se convierte en algo que va definiendo sus comportamientos, ¿no? Una niña de repente sube una foto y el hecho de que no tenga los likes que quería o incluso el hecho de recibir algún comentario negativo, pues le puede afectar bastante y es luego algo que siento que se deja mucho a la ligera, pero pues realmente estamos hablando de menores de edad. Entonces, pues no sé ustedes qué opinan al respecto, cómo se podría controlar este tipo de cuestiones, que al final de cuentas es el reto que nos vamos a encontrar hoy en día, ¿no? No sé qué opinión tengan. Alex, ¿quieres participar o me dices? Sí, desde un punto de vista de usuario y con algo de experiencia desarrollando, eh, los desarrolladores cuando van a implementar por ejemplo, el famosísimo me importa, una nueva reacción, ellos de antemano saben el valor psicológico que puede llegar a ocasionar una nueva función, ¿sí? Eh, Seguramente hay mucha tecnología que existe, pero no la sacan porque no se está lista, ¿no? La sociedad, el famosísimo Google Lens, no sé si se acuerdan, los lentes de Google, que hubo una prueba beta y que servían para, tú te los ponías y podías estar grabando todo el asunto, tomar fotos, ver tu feed ahí con los ojos, o sea, es tecnología que suena ciencia ficción, pero hace 2, 3 años pasados ya tenían el producto funcional. Entonces, ¿qué pasó con ese lanzamiento, no? O sea, seguramente es tecnología que dicen, espérate tantito, ¿no? De usuario para controlar, por ejemplo, el teléfono. El teléfono, hoy en día en los ajustes, ya está muy personalizable los permisos que le das. Y es algo difícil cuando es, por ejemplo, que utilizas un Google. En Apple me parece que es más sencillo, pero en Google tú te tienes que ir hasta los ajustes de tu cuenta. Y hay lo que ahí decían que Google te escucha y que no sé qué. Bueno, pues no es que lo oculte, o sea, es un hecho que te escucha, pero también te da la opción de apagar esa funcionalidad. Y eso viene en los ajustes de tu cuenta de Google. Pero son tantos ajustes que tienes que muchas veces es difícil encontrarlo. Entonces, sí, para los niños y todo eso, pues siempre es controlar los ajustes, incluso las aplicaciones ya te ofrecen entornos para niños. Netflix Kids ya te ofrece un entorno para niños. Me parece que hay también un YouTube, que es YouTube Kids. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, pues sí, sí es un dilema, porque pues no puedes dejar al niño sin esas cosas hoy en día, ¿no? No sé tú qué digas, Richie. Yo creo que aquí el tema es no ser, yo creo que el debate apenas viene, o sea, estamos ante una encrucijada donde la privacidad y los datos de pronto como que no se le da la importancia y a lo mejor nunca se le va a dar, ¿eh? O sea, a lo mejor es un debate que no conviene tener, no por nosotros, sino por quienes dirigen el mundo en este momento y se escucha súper conspirativo y paranoico. Pero si llega a estar en la mesa, creo que estar lo más informados posible es lo mejor.
Es decir, no hay mucho que se pueda hacer. También masificadamente, esta parte de la manipulación, no sé hasta qué punto la vivimos, y ya también toca mucho saber qué hacemos con ella, ¿no? El hecho de tener esta información también es poder, y el también poder participar en ella, creo que es interesante. Entonces, no sé, no tengo una respuesta como tal. Oigan, también les quería, digo, cerrando un poquito, les quería compartir una experiencia personal para que vean, digo, de lo que empezamos a hablar, todo este impacto de los patrones de comportamiento y la analítica, y para que vean que sí es verdad. Fíjense que a mi esposa le sucedió algo muy chistoso porque le empezaron a llegar publicidad, que Facebook pues te va mandando anuncios conforme pues va checando tus preferencias. Pues bueno, ya le empezaron a llegar productos, publicidad de cuestiones relacionadas con maternidad y todos no sabíamos que estábamos esperando. Entonces, pues ella es mercadóloga y lo estuvo rebotando y bueno, investigó al respecto y en efecto Facebook, en base a ciertos patrones que ya tiene establecidos, que se repiten en mujeres que están embarazadas, fue que le empezó a mandar la información. A mí se me hizo algo increíble, pero es real. O sea, se los digo porque lo viví con él. Ahora sí que podemos decir que Facebook sabía antes que nosotros que estábamos esperando, para que vean nada más la realidad y lo impactante. Por eso, pues la verdad es que yo sí le he estado poniendo bastante foco, incluso por eso me inscribí a este curso, porque sí es algo impresionante, ¿no? ¡Wow! Y real, verídico. Ahora sí que no tendría por qué mentirles. Gracias, JP. Luis, adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Evidentemente, pues bueno, todo esto apunta a que cada vez vamos a tener menos privacidad y vamos a estar más restringidos en general en cuanto a nuestra vida privada y el manejo de información, y también a que va a haber muchos datos personales nuestros circulando por todos lados. Bueno, complementando un poquito, creo que también el marco legal, como comentan, pues se ha ido construyendo poco a poco conforme avanzamos, ¿no? Ahorita la política de privacidad, las legislaciones de uso de datos personales. Mi pregunta en concreto es, ¿ustedes hacia dónde creen que va todo esto en respecto a marco legal? O sea, ¿se van a terminar únicamente autorizando ciertas personas para procesar información? ¿Va a estar todo abierto? O sea, ¿vamos a pasar de una hiperapertura a un cierre total de barreras? ¿Qué creen ustedes que pase en este sentido? No, yo creo que el cierre sería contraproducente. O sea, yo sí creo que el cierre sería contraproducente porque te limitaría a tener un omnicanal de esto es lo que puedes hacer y es todavía peor, ¿no? Yo creo que legislaciones como las europeas y como las americanas van a ser quienes sienten esos precedentes de forma internacional. O sea, realmente, no sé, por ejemplo, la Unión Europea este año sancionó e inclusive limitó a que Apple tenga el mismo tipo de cargador que las demás empresas, ¿no? Ha sido la Unión Europea quien ha interpuesto estas limitaciones o estas restricciones, y será el mundo quien deba confiar en eso. Realmente yo he visto muy pasivo legislaciones latinoamericanas en general. Creo que tendremos que confiar en que las grandes potencias tengan sabiduría y ética para guiarnos, ¿no? Realmente es mi posición y es mi conclusión. Alex, no sé qué piensas tú. Gracias. Yo de acuerdo con eso, Richie. Y lo estamos viendo hoy en día. La noticia más reciente es que querían, de Estados Unidos, que querían que Zuckerberg vendiera parte de las aplicaciones que posee, entre ellas Instagram y WhatsApp. Antes de eso, ya habían ido tras Zuckerberg, ¿no? Entonces, de los primeros juicios que enfrentó, los congresistas se toparon con que pues no entendían mucho de la tecnología. Entonces,
poco a poco van sentando el terreno, poco a poco van entendiendo, poco a poco van sentando estos precedentes de los que habla Richie. Muchas gracias. Ana Ruth pregunta, buenas tardes, ¿pueden ahondar algo sobre los algoritmos para corregir algoritmos en inteligencia artificial? Lo anterior en relación a la pregunta que toma decisiones por la inteligencia artificial por humanos. Yo creo que esa es tuya, Alex. Sí. El algoritmo que corrige algoritmos. Una inteligencia artificial aprende hoy en día, tiene 3 algoritmos, ¿sí? Uno es por aprendizaje reforzado, otra por aprendizaje controlado y la otra es de autoaprendizaje. La de aprendizaje controlado, el ser humano le dice qué es bueno y qué es malo. Normalmente se basan en un sistema de puntos, ¿ok? ¿Qué te da un punto y qué te quita un punto? Le pones un escenario y solita la máquina empieza a hacer cosas y pues te va quitando, te va quitando puntos. Eso sucede en el aprendizaje que es el reforzado, ¿sale? Tú le pones en un mundo le pones un esquema, un paradigma, por así decirlo, y le dices que es bueno y que malo, listo, la computadora empieza a correr el contexto que le des y te empieza a sumar o quitar puntos, ¿no? El otro es el controlado, ya le dices exactamente qué es bueno y qué es malo, ¿no? Ese es como que el más básico, el más sencillo. Y el autoaprendizaje, ese es el más, pues el más novedoso, porque literalmente tú haces un algoritmo y la computadora, con muy pocos parámetros que tú le des, la computadora empieza a generar los escenarios, ya empieza a decir qué es bueno y qué es malo. Un algoritmo para corregir algoritmos no creo que llegue a ser alguna vez utilizado en la industria, porque como es una tecnología muy nueva, antes de sacar algo al mercado, al consumidor, lleva muchísimos escenarios de estudio para que puedan decir, ¿sabes qué? Esta inteligencia artificial es asertiva, ¿no? No la sacan así a probar, es muy raro y si lo sacan normalmente lo dicen. Entonces, por eso no creo yo que haya un algoritmo para corregir otro algoritmo, más bien corregirían el algoritmo inicial en una fase de prueba, ¿sale? Eso es lo que yo creo que harían. Ahondar pues lo creas, un algoritmo se crea, ¿no? Pero no sería una solución óptima. No sé si respondí tu pregunta. Alex, por ahora, ¿no? O sea... Por ahora. Sí, lo decía un poco, muchas gracias por la respuesta. Lo decía relacionado con, bueno, en alguna de las primeras sesiones que daban, bueno, expusieron un caso muy interesante en donde se dejó a la inteligencia artificial la decisión, o sea, no solamente identificar, sino la decisión de a dónde enviar patrullas por temas de prevención de delito y de mayor incidencia de crímenes, ¿no? Entonces, bueno, y visualizando a futuro y las distintas casos y los escenarios que han expuesto y bueno, en materia legal, ¿no? Si dejar a un juez la toma de decisión, la resolución de los asuntos, ya sea que tarde años, o bien, pues, hacer uso precisamente de inteligencia artificial y las opciones, ¿no? Bueno, que en tiempo, pues, se reducen notoriamente, sí. Pero, pues, bueno, obviamente también hay cierta incidencia, cierto porcentaje o probabilidad de errores. Hace rato exponían, ok, el análisis, ¿no? Se hace están los datos, los procesan, los analizan, pero finalmente la toma de decisión, pues, es crucial y es a quien se le deja a la misma. Y pues si se manejan por algoritmos, obviamente se procesan una mayor cantidad de datos y hay mayor precisión, pero subsiste esa posibilidad de error. Y de ahí, bueno, como se ha desarrollado esto y la tendencia a futuro, a lo mejor ahorita no, pero dada esa probabilidad de error,
que se crearán esos algoritmos en, no sé, a lo mejor hasta en corto plazo, o a lo mejor en mediano plazo para disminuir, ¿no? Esos porcentajes. Seguramente, y tal vez Richie nos pueda complementar un poquito, cuando se llegue a hacer una implementación para procesos legales de este tipo de inteligencia artificial, seguramente van a tener algún camino que pueda llevar a otra, ahora sí que, acción humana, ¿no? O sea, el cambio yo creo que va a pasar poco a poco. Va a haber sus errores seguramente, va a haber su feedback y van a ir ajustando la inteligencia artificial que utilicen en base a eso. Hasta que llegue un punto en donde ya no haya como que todos esos feedbacks y así, puede llegar a suceder. Falta mucho. Yo lo veo así. No creo que se cierre por completo, pero sí creo que, como decía Richie, va a irse implementando primero en unos procesos y luego va a ir escalando y va a ir subiendo y con tus procesos, sus fail-safe, por así decirlo, ¿sabes? No sé, Richie, si piensa lo mismo. Sí, totalmente. O sea, al final, recordemos cuál es el proceso de la creación de la inteligencia artificial. Es simple y sencillamente la masificación de información, de datos, de comportamientos, y también es con qué lo alimentas. Es decir, se va a alimentar de los procesos actuales, de los pasados, de los futuros, y esos comportamientos son los que van a terminar por replicar en mayor medida y mejorarse poco a poco. Es decir, el algoritmo tiende a mejorarse, a perfeccionarse, y yo creo que a través de a lo mejor asuntos de baja cuantía o donde a lo mejor el porcentaje sea mínimo, o a lo mejor solicites una revisión y a lo mejor escala a lo mejor a una persona, pero yo sí creo que vamos a ver esto pasando en los próximos 20 años. Aunque sí, seguro. O sea, en ese lapso de tiempo seguro que sí se va a ver. Muchas gracias. Pues bueno, creo que tenemos mucho que meditar, mucho que pensar, y también, bueno, no te creas, María José te pregunta, sí es para ti, ¿cómo crees que un despacho jurídico pudiera dar sus primeros pasos para aprovechar la inteligencia artificial? Un despacho para aprovechar la inteligencia artificial. Pues hay varias, o sea, hay varias cositas. Como tal, un producto que puedas tú crear para dar un servicio, necesitarías invertir mucho tiempo en investigación. No conozco alguno, pero puedes utilizar servicios de inteligencia artificial ya existentes. La publicidad es uno de ellos. Tú ya puedes empezar a hacer tu página de Facebook, la configuras con el rol de lo que haces y empiezas a publicitar utilizando el algoritmo de inteligencia artificial de las empresas, ¿no? Otro caso que pudiera llegar a ser de inteligencia artificial no es lo correcto, no es correcto, pero hicieron ahí Google liberó, hizo open source una herramienta que ellos utilizan. Recordemos que todos estos algoritmos de inteligencias artificiales la mayoría son privadas, ¿sale? Google de repente saca unas ahí para que la comunidad empiece también a avanzar y pues no se pierdan de todo esto. Sacó su procesador de lenguaje. No sé si ustedes saben, yo ya conozco, incluso nosotros, yo conozco gente que no sabe inglés o no sabe chino ni nada y pone lo que sea en español, le da el traducir y la traducción ya es ya te dice, o sea, te acomoda verbos, te acomoda todo. Eso no es porque, pues así lo pongan, no, o sea, sino porque ya hubo una inteligencia artificial que procesó un lenguaje y dice, quiero comer tacos y te lo traduce tal cual al chino en el orden que deben de ser las palabras. Sacó su herramienta y hubo gente
a nivel de maestría y doctorado, que empezaron, le dieron un tema, así a la herramienta le dieron un tema, unas cuantas palabras, y la herramienta les generó un ensayo de las palabras que ellos le definían. Todo ese ensayo era coherente. Y cuando lo entregaron a sus maestros para que los calificaran, los maestros no detectaron que era un ensayo generado por una inteligencia artificial. Entonces, o sea, de ese tamaño te puedes empezar a dimensionar. A lo mejor tú tienes que hacer cartas para un proceso, bueno, pues podrías probar si una inteligencia artificial te acorta el trabajo, ¿no? Sí, hay todo un tema. De hecho, al respecto, ya hay, por ejemplo, hubo un debate, no me voy a meter demasiado en el tema porque no es materia de, pero hubo un debate de pronto de que si la inteligencia artificial hacía una canción, ¿quién era el autor realmente de la canción, no? Porque ya, obviamente, la inteligencia artificial tiene esa capacidad, o sea, la capacidad de generar tonadas y componer la canción completa, ¿no? Entonces, la pregunta era, pues, ¿de quién es, no? O sea, ¿quién es el autor realmente de la canción? Adelante, Italia. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, adelante. Bueno, precisamente hablando de ese punto de la inteligencia artificial y la parte de sus creaciones, pues no estamos muy alejados. La canción que se creó con las tonadas de los Beatles, si mal no recuerdo, es de Cars, que también que generó gran controversia hace un par de años. Y la película que compitió en el Festival de Cannes, donde, bueno, realmente fue un corto, y fue creado por un guión precisamente a su vez diseñado por una inteligencia artificial. Y de hecho se peleó el premio si se le daba al programador o a quienes pues trajeron precisamente esa película. Entonces ya se está manejando, incluso ustedes lo mencionaron, en la Unión Europea, el último Parlamento, el Parlamento Europeo sacó una directiva relacionada a ya los derechos de reproducción y la parte de inteligencia artificial, donde en Europa por lo menos se maneja que la autoría va a estar a los programadores, bueno, de momento. Sí. Sí, dijo, programadores hablando de un concatenado y también lo que tiene que ver con la open source o en este caso programación privada, que al final del día pues habría que ver quiénes participaron en ese proceso, ¿no? No es como un eslabón único que un programador lo haya hecho, pues es la concatenación de un montón de algoritmos y programación que se ha dado durante... Pero sí, es todo un tema. Y ya llegamos, ¿no? No estamos tan lejos, ya lo estamos viviendo. Hoy ya se están sentando las bases. Así es. Pues bueno, vean Black Mirror, está muy bueno, y espero que esta clase les haya gustado. Nos queda una clase pendiente que por calendario agenda no se pudo dar. Se supone que era la última, entonces en enero yo les propongo fecha y terminamos de ver el último, que tiene que ver con oportunidades de Legal Tech en Latinoamérica, por si tienen la intención de emprender. Alex, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias por compartirnos todo lo que sabes. Yo les advertí, joven, pero de verdad con mucha experiencia y mucho que aportar. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues a todos que pasen muy feliz Navidad. Espero que lo pasen muy bien. Nos vemos en enero y cuídense mucho. Gracias, Lick. Antes me gustaría hacer una pregunta, no sé si se pueda todavía. Sí, adelante. Más que nada, ¿qué creen que hagan los gobiernos al momento de que se den cuenta que están utilizando la Big Data como métodos de predicciones y ayudan a tener un mayor porcentaje de probabilidad de ganar un juicio? Ya en Europa se ha prohibido, de hecho está en debate y en Europa, en Francia, en Italia, tengo entendido que se ha prohibido, porque pues, al final del día es complicado de, no es que tengas la inteligencia de forma pública, ¿no? Pero sí
se ha debatido esto y obviamente no es algo que agrade, ¿no? Manipular las condiciones, sobre todo para un tema judicial. Sin embargo, seguramente hay quien lo hace, ¿no? Pero sí es un debate, por ahí déjame encontrarte el paper y lo que tiene que ver el tema, porque sí, la intención es prohibirlo, pero si se hace de alguna forma a la sombra de, o sea, no va a haber, va a ser muy difícil probar que tú tenías la posibilidad de llegar ahí. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Espero que te haya respondido a la pregunta. Te voy a mandar la información que tengo al respecto. Vale, gracias. Alex, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Nos vemos.